En Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. No, hoy vamos hasta las 2 de la tarde porque tenemos debate que arranca a las 12 del día con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Vamos a estar con nuestros compañeros de Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, haciendo el debate de estos candidatos o precandidatos con miras a la elección de las consultas el domingo 8 de marzo. Así que estaremos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a través de Ditu y por supuesto de todas las frecuencias. Noticias. Dígame. Ditu llegó a Roku. Usted que algún día había dicho, ya llegó. Ah, bueno, qué maravilla. Para la gente que no sabe qué es Roku, Roku es un aparato que cuando su televisor no es inteligente, o sea, no es Smart TV, usted simplemente lo conecta como una USB y ahí eso ya le tiene todo lo de un televisor inteligente. Entonces ya, si usted tiene Roku en la casa, puede descargar Ditu. Acuérdese que también televisores Samsung, LG y Hisense también está disponible. Y Roku. Y acuérdense que ustedes entran a Noticias, en Noticias buscan Blue Radio, en Blue Radio buscan Mañanas Blue y ahí nos encuentran. Ahí estamos nosotros con ustedes informándoles constantemente. Y a propósito de información, pues claro, el mundo tiene los ojos puestos en Medio Oriente y yo estoy aterrada, Gonzalo, y creo que muchas personas en el mundo y sobre todo los norteamericanos, cuando escucharon la explicación de Marco Rubio de por qué decidieron atacar Irán, pues se sorprendieron enormemente. ¿Usted vio lo que dijo Marco Rubio de por qué el presidente Donald Trump había tomado la decisión de atacar Irán? Tenemos ese audio para los oyentes que no están conectados, que no lo han escuchado, sepan la explicación que dieron los norteamericanos de por qué tomaron esa decisión el fin de semana. Por supuesto, Camila, tenemos el audio y tenemos la explicación porque ayer Marco Rubio dio una rueda de prensa en la que explicaba por qué se toma la decisión de entrar en Irán. Y cuando uno empieza a escuchar las palabras del secretario de los Estados Unidos, uno empieza a entender, bueno, qué había detrás de la decisión de Donald Trump cuando varios de los miembros de su gobierno incluso le habían dicho no lo haga. Y todo indica y da un nombre al final, Israel. Al parecer, Camila, según el propio Marco Rubio, Israel habría empujado a los Estados Unidos a adentrarse en este conflicto, porque Marco Rubio, y ya vamos a dar el audio, ya lo vamos a traer para los oyentes y para los televidentes, digamos, no tenía previsto atacar a Irán. Decía Marco Rubio, Camila, que Irán no era una amenaza per se en este momento, sino a un futuro, lo que podría ser Irán en un futuro, pero que Israel, digamos, persuadió a los Estados Unidos para que atacara al régimen del Ayatolá. Ahora bien... Pero oigamos, si le parece, oigamos la declaración de Marco Rubio precisamente en esa rueda de prensa cuando dio la explicación de por qué atacaron Irán, que yo creo que no solo los norteamericanos, sino el mundo se pregunta, bueno, ¿esa es la explicación para atacar Irán? The States conducted this operation with a very clear goal in mind. I haven't got a chance to see a lot of reporting. I don't understand what the confusion is. Let me explain it to you, and I'll do it once again as clearly as possible. Perhaps you'll report it that way. The United States is conducting an operation to eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles and the threat posed by their Navy, particularly to naval assets. That is what it is focused on doing right now, and it's doing quite successfully. I'll leave it to the Pentagon and the Department of War to discuss. Y ahí entonces, en una larga respuesta, él empieza a mencionar que la razón por la cual Estados Unidos decidió atacar Irán es porque tuvieron el conocimiento de que Israel iba a atacar Irán y que entonces cualquier respuesta de Irán iba a ser contra los Estados Unidos. Entonces era como una respuesta, Jennifer, preventiva. Esto es algo para prevenir cualquier ataque de Irán a Estados Unidos, porque ellos ya sabían que Israel iba a atacar Irán. Y obviamente la gente se pregunta, pero bueno, Israel y Estados Unidos son íntimos. Netanyahu estuvo hace unos días en la Casa Blanca. No podía el gobierno norteamericano frenar a Israel y decir, oiga, tal vez no es conveniente que se ataque a Irán en estos momentos porque se puede generar un conflicto del que no sabemos en qué momento vamos a salir. Y yo creo que la gente quedó atónita y es como difícil de pasar el hecho de que digan, no, nosotros atacamos porque ya sabíamos que Israel iba a atacar, entonces como Israel iba a atacar, Irán nos iba a atacar a nosotros también. Pero yo no sé, Camila, si usted le convence del todo esa respuesta. No, por eso digo que es impresionante. Me parece muy rara porque evidentemente Israel y Estados Unidos
Unidos han sido aliados históricos en estas luchas también geopolíticas, pero Estados Unidos es la potencia, es decir, Israel se ha beneficiado mucho de ser amigo de Estados Unidos, no creo que marque la parada, y si la está marcando, pues sí deja mucho que desear del gobierno de los Estados Unidos en este momento. Y recuerda, Camila, las guerras preventivas que tuvimos después de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, estaríamos volviendo entonces a esa mecánica de prevenir guerra y atacar por si las moscas, ¿no? Me parece un poco complejo lo que está sucediendo, y es que están coincidiendo pues liderazgos bastante cuestionables. Tenemos a Donald Trump, que ya sabemos cómo manda en Estados Unidos y fuera de él, pero también tenemos a un Benjamin Netanyahu que ha superado diferentes obstáculos internos en su país, que emprendió esta guerra en respuesta, eso sí, a lo que hizo Hamás, este ataque brutal donde murieron más de 1,000 israelíes, pero que respondió con un exceso de fuerza, generando un genocidio en Gaza, y que ahora pues está luchando por una preponderancia geopolítica en esa zona del mundo. Eso sí, Camila, cerrándole el grifo a China en petróleo y también en gas, porque tuvimos el grifo cerrado por parte de Venezuela con el ataque también que lanzó Estados Unidos en Venezuela, y ahora tenemos pues que China no está recibiendo el petróleo que le envía desde Irán. A ver, Camila, yo ahí puedo diferir un poco del argumento que tienen ustedes dos y entender, o más que entender, preguntarme si realmente Marco Rubio tiene comunicación, por ejemplo, con Steve Witkoff o Jared Kushner. ¿Por qué traigo a colación a estos dos hombres y estos dos nombres? Porque son los que se han sentado no solo con Netanyahu, sino también con Vladimir Putin. Recordemos que el jueves de la semana pasada se dio una última reunión en Ginebra, en donde estaba el canciller de Irán sentado con Witkoff y con Kushner, que incluso Donald Trump habría anunciado que esta sería la última reunión previo a un posible ataque a Irán. Recordemos que Trump dijo: nosotros estamos haciendo toda la vía diplomática para que Irán desestime su programa nuclear. Y por eso Kushner y Witkoff se van a sentar en Ginebra con el canciller iraní. De esa reunión no salió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que se pudo conocer es que Irán dijo: nosotros no vamos a ceder a la presión de los Estados Unidos, nuestro programa nuclear va a continuar, y por ende uno infiere que se toma la decisión de atacar, obviamente con la información que da Marco Rubio. Pero lo que dice Marco Rubio, o sea, Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el canciller, y la explicación que da ayer en esa rueda de prensa es que atacó por cuenta de que ellos sabían que Israel ya iba a atacar. Entonces la pregunta que sí se hacen muchos es: ¿ellos no podían frenar el ataque de Israel cuando son tan amigos? O sea, es que es como si, es que como ya sabíamos que Israel iba a atacar, entonces nos tocó a nosotros atacar porque la respuesta de Irán iba a ser contra los Estados Unidos. Entonces esto es un ataque preventivo. Pero por favor, si son íntimos Israel y Estados Unidos, ¿cómo que ellos atacan porque Israel iba a atacar y pues Estados Unidos no podía hacer nada frente a la decisión de Netanyahu? Eso es bien difícil de creer. Obviamente, lo que digo es que entran en el juego estos dos hombres que son los negociadores por parte de Donald Trump, a diferencia del señor Marco Rubio. O sea, es que la importancia de Witkoff y de Kushner en todo este entramado. O sea, lo que usted está diciendo es que hay diferentes versiones, una versión la de Marco Rubio y otra la de estos dos señores, y hay contradicciones dentro del propio gabinete. Estoy de acuerdo, tanto es así, Camila, que el día viernes en la noche el canciller de Omán tuvo conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, y el canciller de Omán también intentó persuadir a los Estados Unidos de lo que iba a ocurrir. Más allá le traigo la información, es que el presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos sabía del ataque antes del discurso del Estado de la Unión. Y mucha gente se está preguntando: si usted sabía del ataque que iba a ocurrir en Irán, ¿por qué no planteó el tema en el discurso? Y mencionó muy por encima a Irán, diciendo que estaban buscando las vías diplomáticas antes de tomar una decisión final, decisión que ya estaba tomada previo a ese discurso. Bueno, pues es que sigue obviamente siendo la noticia internacional lo que está pasando en Medio Oriente. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, que estaba muy callado, dio entrevista a Fox News y ahí dijo que, a diferencia de las guerras en las que se había inmiscuido Estados Unidos en el pasado, pues esta no iba a durar tanto, que esta iba a ser una guerra de semanas, y esa es la gran pregunta que nos hacemos desde ayer y que le hemos hecho a los expertos con los que hemos hablado. ¿Cuánto va a durar esta guerra? Dijeron 4 o 5 semanas o más, pero ¿cuánto? Porque es muy fácil empezarla, pero muy difícil terminarla. Ayer nos lo decía Camila, el invitado con el que hablamos. Es muy fácil decir cuándo comienza una guerra. Uno puede remitirse a todas las guerras que hemos registrado históricamente y decir comenzó tal día.
pero al final eso es muy difícil de determinar, Camila. Ayer dábamos el ejemplo de lo que estaba pasando justamente en Ucrania, que llevamos ya 4 años cuando todo el mundo decía, no, pues Rusia invade Ucrania, esto se acaba en semanas. Vamos a ver si no ocurre lo mismo, Camila, porque ahora se están inmiscuyendo ya países europeos en esta confrontación con Medio Oriente. Ya vimos lo que pasó en Chipre, que fue golpeado por uno de los drones, uno de los ataques de Irán, y Francia y Reino Unido pues están mandando algunos elementos militares allí pues para defender de lo que está sucediendo con Irán. Y pues una de las consecuencias de esto, lo estamos viendo más cercana, es el precio del petróleo, Camila, ¿no? Ayer subió 7% y 5%, ya están $80, y el petróleo de corto plazo lo que más empuja es la inflación. Yo por eso esta mañana me encontré con una gráfica que por lo menos curiosa es, y se la quise traer a usted y a los oyentes. Me parece realmente impresionante la coincidencia. Si me ayudan a ponerla, por favor. Es del historiador británico quizá vivo más importante, que se llama Niall Ferguson, donde compara, Camila, la inflación de los últimos 5 años en Estados Unidos con la inflación de los 70s. Ahí la tenemos en pantalla. Los que no se pueden conectar, igual se las narro. Este historiador lo que hace es coger la inflación, la gran inflación de Estados Unidos que se provocó por la crisis del petróleo del 73 y por romper su patrón oro, está en una línea azul. Y ahí usted ve pues que en 1973 la inflación sube a 12%, baja y hay un rebrote durísimo en el 78. Ahí pues la tasa de interés se aprieta muy duro, a América Latina le llega una crisis y finalmente desciende en 1982. ¿En qué etapa estamos nosotros en este momento? Pues si usted ve, está mapeado casi. Es casi el mismo proceso. Entonces... O sea, lo que usted está, o sea, según esa gráfica, estarían vaticinando que se viene un pico inflacionario mucho más alto de lo que ya estamos experimentando. Pues es que vea, el miedo cuando la inflación volvió fuerte en Estados Unidos es, oiga, puede haber un rebrote inflacionario, y según fue desarrollándose la tasa de inflación, pues muchos analistas fueron viendo, oiga, estamos como un poco repitiendo, así sea de manera anecdótica, pues lo que pasó en los 70s. Y si esto del petróleo, pues Camila, sigue así. Pero ahí usted no está teniendo en cuenta una cosa importante, sobre todo por lo que pasó en los 70s, y es que hoy Estados Unidos es autosuficiente en términos petroleros. Ellos no dependen del petróleo que viene de Medio Oriente, claro, y que transita por el estrecho de Hormuz, que Gonzalo mucho nos lo ha mostrado. Si tenemos el gráfico del estrecho de Hormuz, que es lo que está atacando en estos momentos Irán como medida retaliatoria para el resto del planeta, porque lo que transita por el estrecho de Hormuz, que es principalmente todo el petróleo que alimenta a otras partes del mundo, pues se está encareciendo por cuenta de eso, porque ningún buque va a pasar por ahí, porque ya Irán dijo que los iban a atacar. Estados Unidos, además, ojo para el tema electoral colombiano, es autosuficiente por fracking. Sí, por fracking. Y entonces ya es el precio del petróleo no tendría una presión inflacionaria tan alta porque ellos son autosostenibles. No, tiene razón, pues es otra época, pero sí es por lo menos curiosa la gráfica, que esté casi mapeada, y ojalá pues no vuelva a pasar lo que pasó en los 70. Pero vámonos de Estados Unidos y de Medio Oriente a Venezuela, porque increíblemente pues lo de Venezuela y lo de Irán tiene una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque la acción de Estados Unidos en Venezuela fue a principios de este año, y muchos consideran que el gobierno norteamericano está muy confiado en que puede repetir la situación de Venezuela de la misma manera en Irán, y otros expertos le dicen eso es imposible. Y de hecho se han empezado a conocer declaraciones, Gonzalo, de los hermanos Rodríguez, pero principalmente de Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso allá en su país, en una entrevista que le dio ¿a quién?, en donde dijo que ellos son muy malos perdedores. Mire, Jorge Rodríguez está intentando lavarle la cara del régimen que durante 25 años cercenó la libertad en Venezuela. Y ayer se publicó una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, que es un periodista venezolano ligado en la actualidad al canal Venevisión, si no me equivoco. Es un periodista que, digamos, no es cercano al chavismo en lo absoluto, pero en esta conversación Jorge Rodríguez, digamos, cambia un poco el discurso del chavismo y lo hace más polite, lo hace mucho más abierto. Incluso deja entrever de la posibilidad de unas elecciones, pero a su vez también argumenta y admite que el chavismo es un mal perdedor. Escuche. Pintar bien la cancha para que cuando se convoquen unas elecciones que tendrán que hacerse de consenso, que tendrán que hacerse desde la fecha hasta el desarrollo de ese evento, todo el mundo sienta que está tranquilo. El problema que tiene Venezuela es que nosotros somos un poco mal perdedores, pero ustedes son pésimos ganadores. Ahí está, ¿no? Nosotros somos un poco mal perdedores, pero ustedes como oposición son pésimos también ganadores. Aquí deja entrever Jorge Rodríguez en esta entrevista extensa, Camila, varias cosas. Uno, alega de que el periodismo en Venezuela se puede ejercer en estos momentos con total normalidad.
a pregunta del colega, cosa que sabemos que al menos hasta el 3 de enero no se podía ejercer con total libertad. Número 2, abre la cancha para las importaciones, para el sector privado. Número 3, abre el tema del perdón, si es que podemos hablar del perdón y de la reconciliación. Habla de la concesión que le quitaron a RCTV en su momento por parte de Hugo Chávez. En fin, Jorge Rodríguez intenta, como buen psiquiatra que es, cambiar un poco a través de las palabras lo que durante 25 años hicieron en ese país. Pero de Venezuela hablaron también en Europa, en España particularmente, Jennifer, porque en el Parlamento español estuvo el expresidente del Partido Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, muy cercano al régimen de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Estuvo en un interrogatorio en donde le hablaron de un rescate multimillonario y cómo él influyó en el rescate multimillonario de esta aerolínea que se llama Plus Ultra, que viajaba precisamente a Venezuela. A Caracas, sí. Y en ese interrogatorio a mí me sorprendió, pero usted denos los detalles, que José Luis Rodríguez Zapatero dijo que él era íntimo de Delcy Rodríguez, que hablaban todos los días, pero sin sonrojarse. Sí, Camila, mire, este interrogatorio duró más o menos unas 3 horas, Camila, y fue duro porque le preguntaron ahí, es un interrogatorio citado por el Partido Popular, que es el partido opositor al PSOE que gobierna en este momento, y le doy un poco de contexto para que la gente nos entienda por qué se citó al expresidente del gobierno español ahí en el Senado. Resulta que hay una comisión, Camila, que se llama la Comisión Coldo, del caso Coldo, que es una comisión que se creó durante la pandemia justamente para investigar compras de material sanitario que fueron muy cuestionadas durante la pandemia, pero esa comisión o el sentido de esa comisión, digamos que se amplió justamente para mirar qué fue lo que pasó con este rescate de la aerolínea Plus Ultra, que es una aerolínea española, pero que tiene inversionistas de doble nacionalidad, española y venezolana, y ahí entra el tema de Venezuela. Entonces se rescató por 53 millones de euros a esta aerolínea durante la pandemia y ahora se está investigando justamente la Fiscalía Anticorrupción, una investigación que va desde 2024, si parte de ese rescate fue malversado o usado justamente para blanquear dinero. Y como hay venezolanos, pues también se le preguntó al expresidente por este caso o específicamente por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en ese entonces y ahora con Delcy Rodríguez. Ahí hay una parte importante, Camila, porque ya ha habido detenciones en este caso de Plus Ultra. Se detuvo al presidente, a Julio Martínez Solá, y también al empresario Julio Martínez Martínez, que es amigo de Zapatero. Este amigo de Zapatero montó una consultora y Zapatero prestaba sus servicios a esta consultora, entonces todo termina enredándose: Venezuela, inversionistas, Plus Ultra, consultoría. Pero en ese interrogatorio tan largo, varios senadores le preguntaron, bueno, ¿usted por qué viaja tanto a Venezuela? ¿Cuál es su relación justamente con el régimen de Nicolás Maduro y ahora con Delcy Rodríguez? En este momento le preguntó Mar Caballero, que es una de las senadoras de la oposición de la Unión del Pueblo Navarro. Esto fue lo que contestó el expresidente Zapatero. O sea, ¿por qué cree que Delcy quería estar con usted? ¿Eso es cierto o no? Cuando vino aquí a Barajas. Me sonríe. Fíjese, yo tengo una gran relación con Delcy Rodríguez. ¿Y con Maduro también? ¿Tenía? No, mucha menos. Mi relación fundamental es con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez. Y ¿no los considera dictadores? He estado tantas veces con ellos durante el periodo antes del famoso Delcy Gate, que siempre cuando se decía, no, vino a ver a Zapatero, es que es absurdo, yo hablaba con ella casi todas las semanas. Si hubiera estado aquí, es probable que me hubiera llamado, si hubiera podido llegar. Eso sí, lo reconozco, pero yo no tenía nada que ver con ese viaje, absolutamente nada. ¿No? Pero ¿usted influyó en el gobierno de España para cambiar la postura que mantenían respecto a la dictadura de Venezuela? No he influido en nada. Vamos a ver si me permite, sí, sobre el tema de Venezuela, hacer una pequeña explicación, muy breve, porque además sé que es de interés, porque tantas veces ustedes me han invocado en plenos, en el Senado, en el Congreso, donde yo no me puedo defender, ni explicar. Y hoy vengo con esa ilusión, permítame, ¿no? O sea, y además se lo agradezco, que me dé esa oportunidad, se lo agradezco de corazón, ¿no? Pero yo he estado en Venezuela. Empecé mi tarea en Venezuela a petición de la oposición para hacer una mediación en un país conflictivo y que tenía gran conflicto. Durante una mediación que duró con intensidad del año 2016 a 2019 y que se ha traducido en este tiempo en que he realizado 58 viajes
con ocasión del diálogo en Venezuela. 48 a Caracas, 14 a República Dominicana, donde se celebraron negociaciones básicamente en el año 2017, con UNASUR, con el expresidente... Y entonces ahí seguía, como decía usted, Jennifer, 3 horas. Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que muchos venezolanos, ¿cuántos venezolanos es que hay en España? Hay más colombianos que venezolanos, ¿no? Hay más colombianos que venezolanos, pero el dato lo debe tener mi compañero de Venezuela, porque creo no sé, que son pero 3. son más o menos parecidos. Marroquíes, los número 1, colombianos 2 y venezolanos 3. Colombianos hay 1 millón, ese dato yo me lo sé, porque en Jennifer España. me lo trajo Sí, en sí, España. En España. Marroquíes son los primeros. Los Pero en marroquíes españoles, eran la población, digamos, extranjera más importante en España, pero los colombianos acaban de reemplazarlos. Claro, nosotros somos los pero los número 1. venezolanos Y el están dato por al ahí en revés, el tercer pero- lugar, sí señora. Por eso, Pero bueno. y hay un resentimiento de los venezolanos importante frente a Zapatero, Gonzalo, y frente a Zapatero porque lo consideraron una alcahueta, discúlpeme la palabra, del régimen de Nicolás Maduro, porque él se fue supuestamente a negociar por invitación de la oposición, como él lo dice, ante el Congreso, pero terminó con contratos del gobierno de Maduro. Pero por supuesto, a ver, le doy la respuesta. Hay alrededor de 400.000 venezolanos en España ya. La mayoría, hay que decir, nacionalizados españoles. Pero este señor fue parte de la estructura criminal del gobierno chavista. O sea, aplaudió cada una de las barbaries que se cometían en el país. Incluso la denuncia que se tiene sobre Plus Ultra es que este señor Zapatero empujó a que el rescate de esta aerolínea, que poco se conocía, incluso en Venezuela, estuviese marcada en dineros que provenían de la corrupción chavista. O sea, hay que entender que Jorge, el señor Zapatero, fue miembro de esta estructura criminal que le lavaba la cara, por cierto, al chavismo frente al mundo. Bien llamativa la mediación del señor Zapatero en Venezuela. Él dice que fue mediador y que fue mediador entre el 2016 y el 2019, que viajó 58 veces a Venezuela y fue tan mediador que nunca habló con María Corina Machado en todo ese tiempo, sí. Porque lo reconoció también ayer ante el Congreso de España. Es decir, fue tan buen mediador el señor Zapatero que se olvidó de la contraparte. Solamente estuvo al servicio de la dictadura de Venezuela. ¿Qué tal la mediación? El mediador, el señor Zapatero, ignoró por completo a María Corina Machado, que era la gran líder de la oposición venezolana. De ese tamaño es la labor que hizo el señor Zapatero, que tendrá que contar en algún momento cuánto dinero recibió por su mediación. Sí, y qué tipo de negocios hizo con el régimen venezolano. Oscar, ayer uno de los senadores del Partido Popular le decía, bueno, usted felicitó a María Corina Machado por el tema del Nobel de la Paz y dijo, no la conozco. Le increparon sobre eso y pues obviamente queda en entredicho esta supuesta mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero Camila, hay que decirlo aquí porque pues hay que darle información, él negó todo. Él dijo, yo no hice ninguna presión ni ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ni ante nadie para que se rescatara Plus Ultra, es decir, esto yo no tengo nada que ver, reconozco que hago consultorías con esta consultora de mi amigo que está encarcelado, me pagaban más o menos 70.000 euros anuales, lo cual suma más o menos unos 500.000 euros anuales que le estaban preguntando por 6 años en el tiempo que elaboró allí, pero que no tenía nada que ver, es decir, negó todo hasta el final. Y además, Jennifer, uno oye a algunos políticos de la oposición venezolanos y odian más a Zapatero, sí. O dicen que es más peligroso Zapatero que muchos de los chavistas, porque incluso Zapatero, siendo un actor internacional medio reputado, con cierto prestigio, lo que logra hacer es que como adormecer las cosas para que nada cambie, hace un cierto teatro de negociación para que nadie cambie al final, y eso incluso es más peligroso que nunca haya intermediación. Y lo que acá trajo la persona que estuvo secuestrada por el SEBIN, Gonzalo, que le decía a nuestros papás y mamás, Zapatero les decía que no dijeran nada sobre las violaciones de derechos humanos. Esta senadora, la senadora Caballero, que yo sé que a usted le pareció muy floja en su interrogatorio, flojísima. Realmente fue la primera, ella fue la que comenzó a preguntar, Camila, y sí fue como muy amable, es decir, se le notaba que tenía un respeto pues por la investidura que tuvo Rodríguez Zapatero, pero luego llegó un señor que se llama Martínez Maílo, él es del Partido Popular, le voy a poner un pedacito porque este sí fue más duro con el expresidente. Lo he explicado claramente, que quería actuar ante la mentira. Fíjese si ha sido mentira que el Pollo Carvajal dice que no dijo nada de mí. Hombre, y no me puedo defender. No, usted a Estados Unidos, de estos viajes hace muchos Estados Unidos. Sí, varios, sí. De vez en cuando. A visitar a Maduro no irá. No. Visitar a Maduro no. Venezuela es una dictadura.
Venezuela es una dictadura. Venezuela está ahora en un cambio. No, digo que sí ha sido una dictadura en estos años y ahora es una dictadura. Hombre, no ha sido un régimen que yo alabe, desde luego. No, digo que sí es una dictadura. Le voy a explicar, sí, le voy a explicar. ¿Sí o no? Le voy a explicar, no, déjeme, hombre. Usted me va a marcar lo que yo tengo que decir. No, pero le pregunto. Me voy a explicar. Ya, claro. No le pregunto si es una dictadura. Sí. Mire, yo he ejercido un diálogo en Venezuela, entre gobierno y oposición. Un diálogo, y quien hace un diálogo, quien es una persona que se interpone, que equilibra, no juzga, no evalúa, intermedia, procura no evaluar ni a unos ni a otros, ni el sistema. Procura que haya entendimiento, siempre con un fin, por supuesto, la máxima libertad posible y la máxima democracia. Dice entonces que él no califica de dictadura el régimen de Nicolás Maduro y la situación política en Venezuela porque él era mediador y que como mediador usted tiene que darle garantías a las dos partes y pues una de las partes era el gobierno de Maduro. Y ahí justamente después de esta, digamos, tensión que se vivió entre ambos personajes, Camila, es cuando le pregunta por María Corina Machado y dice, pues yo no la conozco, ¿cómo le iba a felicitar? Entonces, bueno, fue una sesión que se vivió ayer ahí en España, Camila, con bastante tensión, donde se quería mirar qué pasó con este rescate de la aerolínea Plus Ultra, que de hecho usted sabía, Camila, que tiene viajes también desde, por ejemplo, Cartagena a Madrid. Yo alguna vez la utilicé y se le decía, bueno, ¿por qué Caracas-Madrid? ¿Por qué esa ruta tan rara? Pues realmente es que trata de conectar a España con Latinoamérica, pero se está investigando no temas políticos, sino temas de lavado de activos que estaría enredado todo el tema empresarial ahí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de noticias económicas con una exministra del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque hay varias noticias sobre la situación de la economía en nuestro país. Uno, el Comité de la Regla Fiscal dice que el déficit es preocupante y que la situación pide que se tomen varias medidas y asimismo las remesas, es decir, la plata que mandan aquellos colombianos que están en España, aquellos colombianos que están en Estados Unidos, las remesas superaron a la inversión extranjera directa, que bajó, como se lo dije yo ayer, Sebastián, empezando el programa a niveles que no veíamos hace muchos años. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? ¿Por qué muchos sienten que va bien en su economía de a pie, pero los grandes expertos dicen que va mal? Hacemos una pausa y regresamos. Tiene un producto. Este 8 de marzo todos tenemos una cita con la democracia en el país. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Esos congresistas que son clave para que haya independencia y control político en nuestro país. Pero además tenemos una cita para ir a votar las consultas, elegir de todos esos precandidatos que están en esas consultas a quienes van a la primera vuelta presidencial. Así que tenga responsabilidad con la democracia, salga a votar y además conéctese con la transmisión de Blue Radio que va a arrancar desde las 6 de la mañana. Estaremos ahí muy pendientes informándolo, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Escala la guerra en Oriente Medio y escala también la guerra comercial entre Colombia y el Ecuador, con Colombia contraatacando en las últimas horas y publicando ayer el borrador de decreto que sube los aranceles del 30 al 50% y amplía a 190 productos el listado de bienes afectados. 117 mercancías nuevas, como sal, azufre, artículos sanitarios y artículos de plástico. Gerente de Educación y Productividad de Colsubsidio, Claudia Camacho, que nos está hablando de un tema muy importante y para lo que está diseñada Ruta Mujer. Queremos preguntarte, hoy la apuesta inicia con Ruta Mujer y el lanzamiento de Colsubsidio de la mano de ProMujer. Cuéntanos de qué trata y por qué es importante para el desarrollo del tejido empresarial en el país. Mira, Ruta Mujer es una apuesta por la inclusión laboral de las mujeres. Hoy arrancamos con este lanzamiento de Ruta Mujer con el trabajo con 75 empresas afiliadas a nuestra caja de compensación, 75 empresas que van a estar acompañadas en este proceso, no solamente de conocimiento, sino también de aplicación de estos conocimientos para saber realmente cómo incluir
incluir laboralmente a las mujeres. Yo aquí quiero hacer una reflexión, y es que pensamos que las mujeres ya no tenemos barreras y que podemos participar en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo, y eso no es cierto. Todavía tenemos muchas barreras y vamos a trabajar con las empresas para romper esas barreras, cerrar esas brechas y realmente que las mujeres puedan acceder a trabajos que antes no han podido acceder. Eso es una muy buena noticia y además de eso, que estamos en el mes de marzo, que conmemoramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, me parece una excelente noticia para todas las mujeres que buscan esos desarrollos en su carrera profesional y demás. Muchísimas gracias, Claudia, por hacer parte también de esta información. Sigan ustedes conectados a toda la programación de Blue Radio. Lo que usted necesita saber y escuchar a tan solo días de las elecciones del 8 de marzo. En Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para que ustedes conozcan las promesas. La mañana 5 minutos y como lo anunciábamos antes de la pausa, estamos en comunicación con una exministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, la exministra de Agricultura Cecilia López, pero que es economista, y yo creo que la doctora Cecilia nos puede ayudar a entender estas contradicciones que estamos viendo en los asuntos económicos en nuestro país. Exministra López, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Muy amable. ¿Cómo están? Usted regia como siempre. Entonces, mil gracias por atendernos. Sí, no, ya siempre es perfecta. Pero mire, es que me parece importante porque estamos viendo una contradicción en los mensajes económicos y una clase popular, un sector popular que siente que su bolsillo va muy bien y siente que la economía va bien y que tiene más dinero para gastar. Pero otros sectores, como por ejemplo el Comité de la Regla Fiscal, los grandes centros de pensamiento diciendo, ojo que la economía va mal, tenemos un déficit fiscal enorme, esto es insostenible, esto no se va a poder arreglar, la inversión extranjera está disminuyendo. ¿Cómo puede ser eso posible y cómo se lo explicamos a la gente? Porque la gente dice, yo estoy bien y puedo gastar más, y los otros le dicen, ojo que se viene el coco. Es una gran diferencia entre lo que es el corto plazo, lo que estamos viviendo hoy y lo que viven hoy algunos sectores, y lo que va a pasar, que se está gestando hoy, pero que va a pasar en el mediano plazo. En el corto plazo, el gobierno ha tomado unas decisiones que obviamente o han favorecido a unos sectores, por ejemplo, lo del salario mínimo, que ha favorecido a un sector de una clase media baja y a los que están un poquito por encima del salario mínimo. Son 2 millones y pico de personas que reciben el salario mínimo, pero también se beneficiaron los que están un poquito por arriba porque hubo que subirle el salario si no quedaban en el mismo nivel, y los que están un poquito por abajo. Eso da un número muy reducido comparado al total de trabajadores, pero sí hay un grupo muy claro que recibió un incremento que no se lo esperó nunca, un incremento real muy grande, 23%, si la inflación es 5 y pico, es un crecimiento real del 18%. Eso por un lado. Por otro lado, es esa situación que está beneficiando a un sector de las clases medias y medias bajas, le genera una expectativa a los pobres. Eso es cierto. Dirá aquí el gobierno sí le está cumpliendo a mejorarle la situación a los sectores más desprotegidos. No tienen el cálculo que estamos hablando de 2 millones de personas cuando el total de la fuerza de trabajo es mucho mayor. Pero se genera la sensación de que hay una esperanza y porque el gobierno sí le está cumpliendo a un sector, sin medir las consecuencias. Claro. Por otro lado, súmele a esto la contratación del gobierno, es decir, está entrando mucha plata de gente que antes no tenía ingresos y hoy tiene. El crecimiento del gasto del gobierno en funcionamiento es desbordado. Súmele a eso a otra serie de factores como las remesas. Las remesas han aumentado, están aumentando a unos niveles gigantescos y el dinero de las remesas va para consumo. Entonces, cuando el consumo se dispara, a corto plazo es porque la gente está recibiendo mucho más ingresos y eso dispara la economía. El problema es que eso no es sostenible porque al lado de eso, la inversión, que es el verdadero motor del crecimiento en el mediano plazo, casi que en el plazo relativamente corto, no inmediato, pero relativamente corto y mediano, eso sí se vino abajo. Eso la gente no lo está sintiendo, eso lo vamos a sentir en unos meses. Ahora, hay una cosa que o sea, no es incongruente, pero es una mirada de corto plazo que genera una realidad para un grupo muy pequeño de gente, pero unas expectativas de que el gobierno le está cumpliendo a sectores que nunca tuvieron la visibilidad ni el posicionamiento que el gobierno le ha dado a estos sectores. Eso hay que reconocérselo a Petro. Lo que no miden ellos son las consecuencias porque van a venir en el futuro. Y eso es muy difícil explicárselo a la gente. Pero cuando una economía solamente crece porque está aumentando el consumo,
y no está creciendo, sino al contrario, se está cayendo la inversión, que es el motor real, porque es el que te genera más capacidad productiva, el que te va a generar mayor demanda de mano de obra, entre otras formal, ¿sí? Eso la gente no lo alcanza a percibir, y la gente no está viendo que aquí se está cocinando un problema social, porque finalmente será social, pero un problema económico muy serio. Hay una cosa, perdón. exministra, que usted que trabajó en el gobierno nos puede ayudar a entender, que a mí me sorprendió porque yo no lo había entendido. Viendo una entrevista que le hicieron en RTBC al candidato Juan Daniel Oviedo cuando hablaban del salario mínimo, ya que usted lo menciona, pues como economista, Juan Daniel Oviedo habló de la informalidad y dice, aquí este aumento del 23% del salario mínimo pues va a generar una informalidad mayor porque los pequeños empresarios pues no van a poder pagar esos salarios. Y los periodistas de RTBC le responden que hablar de informalidad es supremamente despectivo y que la informalidad es lo que ellos conocen y lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho y ha llamado la economía popular. Y ahí a mí me llamó la atención porque dije, este discurso y estas explicaciones que dan los técnicos, que dan los economistas, que dicen el aumento de la informalidad es una catástrofe para este país, el presidente Gustavo Petro lo ha sabido capitalizar enviando un mensaje distinto y diciendo la informalidad es la economía popular. Es esa gente que tiene su empanada vendiendo en la calle, sus aguapanelas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha podido contrarrestar esa forma de comunicación del mandatario? Porque todo lo que dicen los economistas y lo que usted está mencionando, esa gente que está en la economía popular ve ese aumento como algo positivo y no negativo. Miren, es que en este país el grueso de la gente que trabaja no tiene ni pensiones, ni tiene acceso a la salud. Lo tenía por el régimen subsidiado, pero ahora vemos lo que está pasando. Entonces lo que pasa es que el presidente le ha dado una gran preponderancia a la economía popular, pero con una visión muy negativa. O sea, la precariedad, que es el tipo de trabajo informal, porque no tiene futuro, no tiene pensión, y hoy tiene un sistema de salud que yo no entiendo cómo no han reaccionado, porque ellos son los más perjudicados, porque son los que no pueden pagar medicina prepagada, porque antes el sistema les daba esa salud, el mismo paquete que a los que pagaban, pero dándoles subsidiado por el Estado. Yo no entiendo por qué la gente no reacciona ante esto, pero asimilar la economía popular a la informalidad me parece que le está poniendo una cosa positiva a algo que es negativo. Claro, en el corto plazo, esta gente que salió del mercado laboral, es que miren lo que dicen las cifras de desempleo. Miren lo que le ha pasado a las muchachas del servicio doméstico. Claro, muchas familias ya no pueden pagar 3 millones de pesos, que es lo que equivale a un salario mínimo legal decretado por el presidente, cuando tiene muchas mujeres ingresos de 5, 6, 7 millones mensuales. Imposible. Entonces, se redujeron el empleo. El empleo de las empleadas domésticas se bajaron a algo mucho más precario, a trabajar 2 o 3 días. El presidente eso lo llama economía popular. A la gente que estaba empleada en la pequeña empresa y que ya no puede pagar 2 trabajadores sino 1, y uno se queda por fuera y empieza a hacer empanadas o a vender aguacates. El presidente cree que eso es justo, que esas personas no tengan ninguna posibilidad de tener ni una salud adecuada, porque esa es la que más se ha caído, y en segundo lugar no tengan futuro porque no tienen pensión, no tienen condiciones laborales, no tienen horarios fijos, tienen que trabajar probablemente mucho más que la jornada laboral para tener unos ingresos. O sea, esto de glorificar ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Es un error. ¿Cuánto aguanta la gente así? Mire cómo ha aumentado ese trabajo que no tiene esas prestaciones. Si lo que se necesita es que la gente tenga acceso a los derechos que dice la Constitución, a tener una pensión, una salud adecuada, horarios limitados. Ese es el trabajo formal que se ha disminuido y que ha aumentado, es un trabajo precario. Sí. Exministra, a los desafíos y a los dilemas que se va a enfrentar el próximo gobierno, ¿a usted le recuerda, así sea en una fracción o en una parte, alguna etapa de la historia del país, de la historia económica del país, alta deuda, el consumo que está un poco calientico, pero todos los dilemas de los que usted ha hablado, o es una etapa que Colombia nunca había vivido? No, Colombia ha tenido crisis, sin duda, pero Colombia tiene parecido a lo que vamos a ver en agosto del 2026. No, en 2026 se va a recibir una situación fiscal que no se veía en el país, sino en crisis tan graves como crisis internacionales que afectan, como la crisis del UPAC, que fue una cosa en un momento específico. Pero eso que estamos viendo
en una economía, aquí no hay una crisis, aquí no hay una pandemia. Y si uno mira los momentos que no había una pandemia, Colombia se ha caracterizado en la historia de la economía en América Latina en no haber tenido crecimientos negativos, sino en 2 ocasiones. Una cuando la crisis del IPAC y otra en los años 30. Antes la economía crecía, después vino la pandemia, obviamente eso era de esperar. Pero Colombia ha sido un país que ha tenido un crecimiento no maravilloso, pero relativamente positivo. Acuérdense que Colombia no perdió la década de los 80, donde todos los países de América Latina se fueron contra el mundo con inflaciones terribles, con déficits terribles, con caídas terribles. No, nosotros tuvimos momentos difíciles, pero no crecimientos negativos. Entonces, digamos que Colombia no es un país que sin una condición terrible de una causa de fondo, como la pandemia, como unas crisis grandes, tuviera una situación de esa. Ahora sí, sin ninguna de esas razones, el próximo gobierno va a recibir una situación fiscal donde ahí sí se va a juntar el corto plazo con lo que se ha considerado que es de mediano plazo. Miren, ya la economía se empezó a desacelerar. Jamás logramos un crecimiento suficiente. Si Colombia no crece al 3.5 o al 4%, por lo menos Colombia no puede resolver los problemas sociales tan serios que tiene y que no son culpa de este gobierno, son acumulados a través de la historia, porque jamás el país le dio la suficiente prioridad a lo que Petro sí le ha dado, por lo menos en discursos, no realmente en realidades. Doctora Cecilia, cuando en un país democrático donde siempre ha existido libertad de empresa, el Estado se convierte en el gran empleador, ¿qué significa eso? ¿Qué le indica a usted esa situación? Es muy grave porque yo le digo una cosa, sobre todo por el tipo de empleo, son trabajos, son contratos que no son productivos, porque mucha gente que no tiene expertise en cómo funciona el Estado, le han dado unos salarios. Eso se traduce en un incremento en la demanda. Obviamente mucha de esta gente jamás hubiera recibido 3 o 4 millones mensuales que está recibiendo muchísima gente. El incremento en el empleo en el Estado ha sido desbordado. Sí, eso te aumenta la demanda, eso te jalona momentáneamente la demanda, pero si tú no empujas la inversión porque sancionas, porque no crece en el sector privado, porque el gobierno no invierte, ese es el motor del crecimiento. Si ese motor no se mueve, va a llegar un momento en que va a haber una gran demanda si mantienen estos salarios, pero no va a haber oferta y puede haber una inflación desmesurada. Ya la inflación está mostrando que no se va a mantener en la tendencia que venía decreciendo. Y la inflación, recuerden que es una frase que la gente no le para bolas, la inflación es el impuesto más negativo para los sectores pobres. A eso vamos. Se está recalentando la economía. ¿Cuándo se recalienta la economía? Cuando la inflación se empieza a disparar. Exministra López, usted ha sido muy clara y desde el principio de esta entrevista pues ha dicho que lo que se está cocinando, y la cito exactamente como usted lo dijo, se está cocinando un problema social, pero a largo plazo. Es decir, este largo plazo estaríamos hablando de más o menos cuánto, porque la gente está pensando pues en la plata que tiene en el bolsillo hoy y lo que le está rindiendo hoy, pero digamos a largo plazo no pensemos en lo macro, sino en las casas, lo que va a pasar en el bolsillo de las personas en eso que se está cocinando que usted nos dice. Mire, el próximo gobierno va a tener que dejar de renovar todos estos contratos que ha hecho el gobierno. O sea, este crecimiento de la burocracia, cualquiera que sea el que llegue, le va a tocar una situación fiscal que le toca reducir el gasto del gobierno. Ahí no hay nada que hacer. Eso es lo que ha debido hacer este gobierno. No lo ha querido hacer. El próximo gobierno va a tener que frenar esta contratación masiva. Eso le va a causar un efecto a los ingresos de las personas. Mucha gente que hoy que ni siquiera son súper pobres, sino clase media baja, o clase media, que está contratando el gobierno. Esa gente no puede sostenerla el próximo gobierno, sobre todo es una persona que esté produciendo cosas importantes como está pasando ahora. Pero a eso agréguele que si usted no reactiva la inversión, que es lo que está pasando ahora, la inversión sigue cayendo, usted no está generando capacidad productiva, usted no genera demanda de mano de obra. El desempleo se va a bajar, o si no se baja es porque la gente está saliendo del mercado. Mire, esto ustedes no sé si lo han visto, la tasa de desempleo bajó porque mucha gente dejó de buscar empleo. Simplemente sale de una ocupación, pero no busca empleo porque no ve la posibilidad.
la tasa de desempleo bajó en parte por eso, en parte porque la gente que le votaron de las pequeñas empresas, porque no pueden pagar los salarios mínimos, está vendiendo empanadas. Eso es trabajo informal, eso no es economía popular, eso es trabajo informal en precarias condiciones. Entonces, esa situación que se está cocinando sí le va a llegar al bolsillo apenas llegue el próximo gobierno, porque cualquier persona sensata que llegue a ser presidente tiene que frenar el gasto público, tiene que frenar esta locura de estar empleando a todo el mundo, porque no le da el déficit, o sea, ya no le da, no tiene ingresos suficientes para pagar esos gastos del gobierno. O sea, esto sí le va a llegar al bolsillo de la gente en el corto plazo. Claro, pero si es un gobierno que es continuismo del gobierno actual, ¿usted cree que van a dejar de gastar y les va a tocar dejar de gastar o cómo van a hacer? Es que llega un momento en que la plata se acaba. Es que así llegue Cepeda y quiera seguir contratando gente, ¿con qué plata lo va a hacer? Pues no pagando deuda pública, deuda externa. No, pero ¿y hasta dónde? Mire cómo está la deuda externa ya. ¿Hasta cuándo resiste este país contratando deuda externa tan costosa? Es que ahí sí cualquier persona medio sensata que llegue al Ministerio de Hacienda le tiene que decir, esto explota. Y los organismos, mire, nosotros no somos una isla. Cuando aquí se empiece a manejar la economía alegremente, se continúe esta tendencia de este ministro de Hacienda que de esto no sabe, ¿sí? Lo que pasa es que todos los organismos internacionales que miran la economía van a empezar a sancionar a Colombia bajándole la calificación. Cuando se baja la calificación tenemos que pagar mucho más caro por el endeudamiento externo e interno. Eso no lo resiste cualquiera. Haga de cuenta, es lo mismo que una familia. Por muy mago que llegue, el próximo presidente no va a tener plata si sigue contratando como loco, si no logra reactivar la inversión, si no logra estimular al sector privado, si no logra atraer inversionistas extranjeros, si no logra que la capacidad productiva del país dinamice la economía, porque es la única manera de generar empleo permanente y empleo decente. Pues, exministra de Agricultura Cecilia López, gracias. Como siempre es muy grato hablar con usted para entender pues estas contradicciones que hay sobre los mensajes de la economía en nuestro país. Un saludo especial. Muchas gracias, como siempre, un placer. 11 de la mañana, 21 minutos. Y a propósito del próximo presidente, nos vamos porque ya están llegando los candidatos de la gran consulta por Colombia en nuestro debate que vamos a tener en unos minutos. A las 12 del día arrancamos con el debate. ¿Quién acaba de llegar, David? Camila, buenos días. Uno de los primeros precandidatos en llegar fue el exalcalde Enrique Peñalosa. Y bueno, acá acaba de llegar a las instalaciones de Caracol Televisión para participar en el debate Promesas y Propuestas. Precandidato, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se preparó usted para el debate? ¿Cuáles son sus expectativas? Yo llevo preparándome toda la vida. Aquí lo que se trata es de hacer una Colombia segura, donde la gente gane más, donde tengamos una buena atención en salud, donde la gente no quiera emigrar, sino al revés, los que se han ido que quieran volver. Y aquí estamos en un gran equipo, el equipo de la consulta, que más que debate es un trabajo de amigos. Bueno, precandidato, muchos éxitos, suerte en ese debate, porque pues ya van a estar llegando los precandidatos. Acaba de llegar también el precandidato Juan Manuel Galán, también, Camila. Ahorita vamos entonces con más precandidatos, hacemos una pausa y vemos ahí en la entrada de Caracol Televisión, que queda en las mismas instalaciones de Blue Radio, cómo van llegando. Sí, impecable. Sí, muy bien. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados a este debate de la gran consulta por Colombia con miras a las elecciones del domingo. Hacemos una pausa y volvemos. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. A 100 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Lo que usted necesita saber y escuchar para votar informado a tan solo días de las elecciones del próximo 8 de marzo. Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para llevarles las promesas y las propuestas de los 9 precandidatos presidenciales de la gran consulta por Colombia. Que son Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo. También están Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. Estarán cara a cara este 3 de marzo a partir de las 12 del día. Así que conéctense con nosotros en las frecuencias de Blue Radio alrededor de todo el país. Y también en nuestras plataformas digitales en bluradio.com, en Ditu y también en el canal de YouTube de Blue Radio. Porque en Blue, la elección es Colombia.
Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @BlueRadioCo. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @BlueRadioCo, suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones. Estamos a 5 días de las elecciones en Colombia. Mientras los candidatos están recogiendo sus últimos votos, el gobierno acepta que hay 108 municipios en riesgo por razones de seguridad, especialmente en 7 zonas, del Catatumbo al departamento del Cauca, Arauca, el departamento de Bolívar, Antioquia, Chocó. 11 de la mañana, 24 minutos. Ya volvemos ahí a la llegada de los candidatos de la gran consulta por Colombia, que ya están llegando precisamente para el debate, Gonzalo, pero hablemos de expresidentes. Vámonos internacionalmente a otro escándalo de este año, que es muy importante y que no es solo de este año, sino de años atrás. Y es que el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó los videos cuando los Clinton estaban hablando sobre Epstein. ¿Se acuerda que eso supuestamente era puerta cerrada? Ellos entonces ya dieron a conocer cuando estaban hablando ahí y lo que dijeron. Sí, a ver, era puertas cerradas, Camila, pero con la promesa de que los videos y las fotografías de esa comparecencia se harían públicas. Incluso una imagen se hizo pública de manera extraoficial antes de que el Congreso hiciera efectiva la publicación de manera oficial de lo que se conversó allí. Habló el jueves Hillary Clinton por 6 horas, luego habló Bill Clinton el viernes por 4 horas, Camila, pero escuche algo, vea la reacción de Hillary Clinton cuando la abogada de la ex primera dama le dice a los representantes que no es posible que se haya filtrado una fotografía de Hillary Clinton en medio de la comparecencia antes del tiempo previsto, antes de que se oficializaran las imágenes de esa comparecencia. Can you please advise me as to whether or not that's permissible and consistent with the rules, particularly given that we have asked for a public hearing? If there are photos that are being released of the secretary as she is testifying, can you please explain how that can occur? I'm done with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's sake. So I would like to understand how that's permissible. Before the hearing was... It doesn't matter. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, So well... I would like to take a break at this moment. Yeah, I'd like to have I'm a done conversation. for now. Pero entonces traduzcamos, Gonzalo, porque Sí, se pone por favor. furiosa Hillary Clinton, le pega a la mesa, lo que oyeron los oyentes es ese puño que le pega a la mesa y dice, aquí todos tenemos que tener las mismas reglas, yo me voy a parar y estoy lista y me voy si esto va a seguir así. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que la abogada Hillary Clinton le está diciendo a los representantes, oiga, ¿por qué se publicó o se filtró una fotografía de la ex primera dama en esta comparecencia cuando de alguna u otra manera se había dicho que iba a ser a puertas cerradas y que ella había pedido que fuese pública? Nosotros no vamos a permitir eso, y ahí es cuando ella dice, yo me voy a levantar de esta escena, yo no puedo permitir que el comportamiento de ustedes sea como el que están teniendo, porque aquí todos tenemos derechos. Ustedes filtraron una fotografía que no tenían que filtrar, y si me quieren llamar a desacato, llámame a desacato. Yo me voy a parar en estos momentos y regresamos ahora. Y se va furiosa. Única. Se va Sí, furiosa sí. la ex primera dama, ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que perdió con Donald Trump en el primer mandato de Donald Trump y ella iba a ser la segura ganadora. ¿Sí ve, Sebastián? Que eso no sabemos muchas cosas y Estados Unidos es un ejemplo de eso. Todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton y ganó Donald Trump en el 2016. Sí, todas. Hay un poco se habló del voto vergonzante. Y yo creo no que... sé si en Colombia aplica el voto vergonzante. Yo sí creo. Digo, en este contexto, ¿usted cree en el que estamos? Yo creo que sí. Pues, bueno. Yo creo que hay voto vergonzante. Pero hablando de los votos con la carrera a las presidenciales, vámonos otra vez con nuestros compañeros. Ahí está Mateo Piñeros del Servicio Informativo con Juan Manuel Galán, que acaba de llegar. Mateo. Sí, señora Camila, ya llegó Juan Manuel Galán, ya llegaron 4 candidatos a este debate. Vamos a hablar primero con David Luna, quien fue el segundo candidato en llegar acá. Doctor Luna, buenos días y cuéntenos cómo se preparó para este debate de Blue Radio. Mateo, gracias. Primero, felicitaciones por este debate, eso es democracia. Y segundo, con mucho juicio, como siempre, no solamente estudiando las propuestas, sino tratando de lograr hablarle al ciudadano de lo que verdaderamente siente y sufre. El Estado colombiano le tiene una soga al cuello al ciudadano.
lo que yo llamo los impuestos no impuestos. El delincuente que dejan en libertad, el famoso SOAT, la grúa, el patio, la tarifa de energía, todos esos son temas que los presidentes tienen que ponerles el ojo para resolver. En eso estamos. Sí, doctor Luna, en los últimos debates, en algunos eventos lo veíamos con una corbata como esta, pero tenía el logo de cada uno de sus compañeros de coalición. ¿Por qué la dejó? No, la tengo súper firme. Lo que pasa es que estaba lavándose porque llevaba 7 u 8 veces puesta y se me ha caído un tinto encima. Esa es la demostración de que esto es unidad, de que acá estamos trabajando en equipo, de que la gran consulta se suma, no se resta, se propone, no se critica, y lo más importante, que hay un compromiso. El que gane va a ser acompañado por todos los demás. Yo le quiero preguntar algo porque usted también ha hecho algunos videos en los que habla de Enrique Peñalosa, de Paloma Valencia, de todos los de la coalición, y dice: voy a presentarles hoy a mis compañeros, a quienes van a estar en esa consulta, excelentes opciones. Si usted no estuviera en el tarjetón, ¿a quién elegiría? Primero, yo hago esa publicidad porque hay que cambiar la cultura política en Colombia. Acá no podemos seguir insultándonos todos los días. Y por eso yo digo, si no soy yo, ahí están mis coequiperos. No, yo fui uno de los promotores de esta consulta y le contesto, el que gane va a recibir mi apoyo. Doctor Luna, gracias y suerte en el debate. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Listo. pero otro que podría... Camila, ya estaba entonces... No, Mateo, lo recibo, lo escucho. Sí. Sí, Camila, ahí estaba entonces David Luna, ya también, como le comentaba, llegó Juan Manuel Galán, el candidato del Nuevo Liberalismo y de esta gran consulta por Colombia. Para los que nos están escuchando en estos momentos y quieren ver a nuestros compañeros Mateo Piñeros y David Ferro hablar con los candidatos, conéctense con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de D2, que ya está en Roku. Está también en televisores Samsung, LG y Hisense y bueno, por supuesto en dispositivos Android y iOS. Y vámonos a donde está David Ferro. Usted está en otro lado con Juan Manuel Galán, que acaba de llegar, como siempre, con su chaqueta roja, David. Sí, Camila, aquí con la chaqueta roja y con el logo del Nuevo Liberalismo. Bueno, Camila, acaba de llegar a este debate de promesas y propuestas, muy puntuales, por cierto. Candidato, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes de Blue Radio y quienes nos observan también. Bueno, candidato, ¿qué ha sido lo mejor de esta campaña? Ya queda pocos días y cómo se han preparado para estos momentos como un debate como el día de hoy. Bueno, estos son los días más importantes de la campaña porque son los días decisivos, definitivos, los días en que la gente se está sintonizando con la elección, que está decidiendo su voto. Por eso para nosotros es fundamental transmitir el mensaje de que somos un candidato que representamos dentro de la gran consulta por Colombia las ideas del liberalismo, las ideas del nuevo liberalismo, las ideas de la justicia social, de la defensa de las libertades individuales, las de la justicia para todos los colombianos, la de que Colombia salga adelante con un gobierno que pueda gobernar y un presidente que no tenga jefes. Bueno, candidato, vamos siguiendo, vamos al estudio donde va a realizarse el debate. Y pues Camila, también vamos a preguntarle al candidato qué se le pasa a un candidato días antes pues, de un momento tan importante y tan decisivo para Colombia. El trabajo, la concentración, el estar muy conectado con todos los votantes que aún están indecisos. Las encuestas lo que revelan es que más de un 40% de los votantes aún no ha decidido su voto. Por eso estos días es tan importante hacer presencia en el territorio, hacer presencia en las redes para poder convencer a esos votantes de que somos la mejor opción el 8 de marzo. Bueno, Camila, ahí escucharon a Juan Manuel Galán, que llegó muy puntual a este debate y pues que será transmitido a través de nuestras redes sociales de Blue Radio, en Blue Radio y en BlueRadio.com. Ahí está David Ferro al lado de la ascensora donde se van a subir los candidatos, mejor dicho, ahí van a conocer los que se conectan con nosotros todo este complejo de medios de comunicación por donde entran los candidatos hoy al debate. Mateo Piñeros está con Vicky Dávila, nuestra colega que ahora es candidata a la presidencia y también de rojo como Juan Manuel Galán. La periodista Vicky Dávila, sí señora Camila, ya está en las instalaciones de Caracol Televisión para este debate de la gran consulta por Colombia. Vicky Dávila, gracias por estar con nosotros. Para empezar quiero preguntarle, faltando 4 días para las elecciones, ¿qué falta por hacer en la campaña? ¿Qué va a hacer estos días? No, mire, tenemos la agenda copada, estamos yendo a estos últimos debates, intentando aprovechar también cada espacio que tenemos para conversar con los ciudadanos, estamos en el momento de convencer a los indecisos. Entonces yo les digo, en la gran consulta es Vicky, seguridad, recuperación del sistema de salud, oportunidades para todos y lucha anticorrupción. Yo he hecho una campaña completamente distinta.
una campaña en austeridad, una campaña donde no hay politiqueros, donde no hay corrupción, donde no hay jefe, y todo eso, no hay maquinaria, y todo eso garantiza que vamos a hacer un gobierno diferente, con firmeza y con decencia. ¿Cómo vio la última encuesta Inbamer? Usted en las primeras estaba casi que punteando y empezó a bajar algunas casillas. Pues a mí me ha ido muy bien en las encuestas de la Gran Consulta. Entonces, ahorita estoy concentrada, yo he aprendido eso en el oficio de ser candidato. Cuando uno es periodista uno quiere todo ya, los tiempos son diferentes, pero la verdad, ahorita yo me siento muy satisfecha y tengo mucha fe de que podemos ganar. Estamos dando la lucha, la pelea y estamos convenciendo a los indecisos que necesitan confiar. Yo confío en ustedes, ustedes me conocen y ustedes pueden confiar en mí. Bueno, Vicky, bienvenida y gracias por asistir a este debate de la Gran Muchas Consulta. gracias, ya usted me deja aquí en el ascensor. Exactamente, ya aquí para arriba para los estudios, Camila, entonces Mateo, llega gracias. También Vicky Dávila al debate de la Gran Consulta por Colombia. Sí, la dejó en el ascensor. Le Ese Mateo pidió es un el ascensor y todo, caballero, eso es todo en uno. Eso es todo en uno. Mateo es un caballero. Lástima que Mateo, ahí cuando reciba a otro candidato, tiene que ponerse al revés porque está en contraluz. Entonces, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu, pues no lo veían tan bien porque estaba toda la luz entrándole Sí, por detrás. pero vimos perfectamente que eso es entrevista con pedida de ascensor y todo. Claro, ¿no? Y vamos a ver, David, entonces cómo le compite a Mateo. ¿Les parece si mientras seguimos hablando con nuestros invitados, los candidatos de la Gran Consulta, pues vámonos con nuestro dato electoral? Pero antes del dato electoral, hagamos una pausa porque tenemos dato electoral sobre publicidad con miras a las elecciones del domingo en Medellín. A 100 días de la Copa del Mundo. Desde las calles de la ciudad de Bogotá, desde el cubo de Colsubsidio, desde esta iniciativa Ruta Mujer. La apuesta de Colsubsidio para implantar la competitividad empresarial con talento femenino, que hemos hablado de varios temas y es el primer modelo de productividad con enfoque de género de Colsubsidio, con visión para el 2027, para transformar un ecosistema laboral. Además de eso, se desarrolla en alianza con ProMujer para fortalecer prácticas de talento humano más inclusivas y ampliar la base de talento femenino en las organizaciones, y recordarles que Ruta Mujer proyecta desde el 2026 impactar 75 empresas y facilitar la vinculación laboral de más de 200 mujeres mediante orientación, formación y conexión con empleo formal. Durante el próximo año, Ruta Mujer permitirá consolidar aprendizajes, desarrollos metodológicos, técnicas replicables y fortalecer la trayectoria educativa, laboral y empresarial de las mujeres usuarias de los servicios de Colsubsidio. Además de esto, con este programa Colsubsidio avanza en visión de consolidar al 2027 un modelo de productividad, un enfoque de género orientado a fortalecer las trayectorias formativas laborales de niñas, adolescentes y mujeres, y a posicionarse como un referente nacional en la transformación de ecosistemas laborales en equidad de género. Esta es la información que tenemos desde el cubo de Colsubsidio con esta iniciativa de Ruta Mujer. Sigan ustedes con más información en Blue Radio. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y hoy en el dato electoral vamos a hablar de publicidad engañosa específicamente en Antioquia, pero seguramente ustedes allá en sus departamentos, en sus ciudades, también han identificado algún tipo de esta publicidad que tiende a engañar a los electores. Pero antes vamos nuevamente con el preámbulo al debate que vamos a tener con la Gran Consulta por Colombia. David Ferro se encuentra con el doctor Juan David Oviedo. ¿Ya llegó? ¿Dónde está David? Jennifer, nos encontramos a esta hora desde la plazoleta de Caracol porque acaba de llegar el candidato al movimiento Con Toda por Colombia, el señor Juan David Oviedo.
Precandidato, bienvenido. David, muy contento de estar aquí en Blue y en la antesala de este debate que es prácticamente uno de los definitivos que vamos a tener en el marco de la gran consulta por Colombia. Bueno, precandidato, hemos visto también que en las últimas horas canceló el precandidato Juan Carlos Pinzón. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues si no es por un tema de salud, un tema personal, periodicazo, porque creo que el debate tiene que hacerse abiertamente y tenemos que poder encontrar que aquí estamos compitiendo para poderle dar una alternativa al país, y esa competencia se hace con argumentos. Bueno, aquí vamos subiendo, precandidato, me acompaña aquí al ascensor, en donde será el estudio principal de este debate, Promesas y Propuestas, organizado también por Blue Radio y por Meridiano Blue. Precandidato, cuéntenos, si usted no tuvo la oportunidad de votar en esta consulta, ¿con cuál candidato tiene más afinidad usted? Con Oviedo. Sí, yo me siento orgulloso y me siento capaz y siento que Oviedo puede ser el mejor presidente para este momento del país, un momento en que necesitamos estabilización, que necesitamos escuchar, trabajar en equipo y sobre todo asumir nuestra realidad. Y la experiencia que tuve en el DANE me da un ojo microscópico para entender las realidades del país. Bueno, Jennifer, ahí está la reacción del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, que participará en este debate, y me cuentan que también ya llegó el precandidato Mauricio Cárdenas. Cuidado, se lleva su periodicazo. Eso le iba a decir, que tiene ahí el periódico para darnos periodicazos. Esperamos que no a nosotros como medios de comunicación, sino a los otros candidatos, pero respondió como candidato, Lucas. Sí, eso sí. ¿Cuál es su candidato? Oviedo. Pues obviamente tiene que hacerse la pues es publicidad. que finalmente, Jennifer, lo que hemos hablado aquí, están los 9, pero finalmente están compitiendo entre ellos 9. Claro. Ya uno ganará el domingo, pero en esto hay una competencia entre esos 9. Que no viene uno, ¿no? No viene Pinzón, no viene ya Juan Carlos confirmadísimo. Pinzón. Vienen entonces 8 de los candidatos por la gran consulta por Colombia, que está buena esa consulta, es, digamos, en las encuestas la que aparece como la que más va a tener votación y participación, a pesar de lo que han recomendado, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro y otros partidos que dicen, no participe en la consulta, usted no vote por allá, no le dé ningún tipo de punto a las consultas, pero la verdad es que la expectativa es que esta consulta pues va a tener bastantes votaciones. ¿Con quién vamos ahora? ¿Quién acaba de llegar a las instalaciones de Caracol de Televisión? David, ¿con quién estamos? No, pero es que no tengo retorno. Ah, no nos escucha, no nos escucha, esas son las cosas que pasan en vivo, pero ahí estamos conociendo si ustedes están conectados a través de YouTube y D2, que ahorita estamos con Roku, que es como el Fire Stick, ¿no? De Amazon. Sí. Sí, algo así parecido. Una de esas tecnologías, sí, señor. Están ustedes conectados, pues están viendo las instalaciones de nuestro canal de Caracol Televisión, que está en el mismo lugar que Blue Radio, así que nuestros compañeros Camila Zuluaga y también nuestro compañero Ricardo se encuentran preparándose para los periodicazos, para las consultas, para los debates, que esperamos que nos dejen muchísimas noticias. Pero les comentaba que en nuestro dato electoral, Ana Cristina, usted nos trae una denuncia sobre publicidad engañosa que se está registrando allí en Medellín. ¿Cómo es eso, Ana Cristina, de que se hallaron páginas en Facebook y en Instagram que gastaron en menos de un mes, escuchen el dato, 460 millones de pesos en publicidad para amplificar publicaciones que promueven la campaña del movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez? ¿Cómo es esto? Cuéntenos. Sí, a ver, Jennifer, no es publicidad engañosa, sino publicidad irregular. Habría irregularidades en la publicación. Nosotros ya habíamos hablado pues que en Medellín hay un exceso de vallas y la identidad visual electoral de la campaña de Creemos con la identidad visual de la alcaldía de Medellín es indudable, y que eso pues ya ha habido varias quejas, y el uso de Metro de Medellín, etcétera. Hoy vamos a hablar de una investigación del portal investigativo El Armadillo, que es un portal periodístico independiente. Nos recuerdan pues cuando se hizo el 28 de enero en la Plaza Botero, pues esa alianza entre Creemos y Abelardo de la Espriella. Entonces esta investigación habla de una estrategia digital coordinada con más de 460 millones en pauta entre el 28 de enero y el 28 de febrero en 12 páginas, y que involucran a 3 contratistas de la Secretaría de Comunicaciones. Ellos son César Antonio Aguirre Gómez, Mateo Gómez Baos y Andrés Felipe Jaramillo Londoño. Vamos mirando las imágenes. Pues primero pues está la imagen de la publicación en Facebook. En segundo lugar pues está otra de las imágenes donde se puede ver una valla que se instaló, muy conocida, la valla de la tienda creativa, que se instaló con la imagen de Fico y después se bajó, después bajaron esa valla. Nosotros le preguntamos a la secretaria
Carmen Herrera, que es la secretaria de Comunicaciones, sobre este asunto, porque ella pues no había respondido, la secretaría no había respondido, y esto fue lo que nos dijo. Ante la pregunta si hay contratistas de la Secretaría de Comunicaciones vinculados a la estrategia digital electoral de la Alianza Creemos de la Espriella en Facebook e Instagram, ¿cuál es la respuesta, Sebastián? Sí, nos respondieron, Ana Cristina. No existe ninguna instrucción dirigida a servidores públicos o contratistas de la Secretaría de Comunicaciones, ni en ninguna dependencia del distrito o el conglomerado para apoyar campañas políticas, recolectar listas de votantes o promover candidaturas. Nos dicen, Ana Cristina, por el contrario, la administración distrital en cabeza del alcalde ha sido enfática en reiterar y advertir que la prohibición de participar en campañas políticas está extensa a todos los servidores públicos, y en ese sentido pues se emitió una circular, el alcalde Gutiérrez, Ana Cristina, es un número de 10 dígitos de 2025, en el que ordenan y refuerzan toda prohibición establecida que está en el marco pues de la ley de garantías. Los personajes mencionados, ¿qué tipo de vinculación tienen con la Secretaría de Comunicaciones? ¿La Secretaría de Comunicaciones tenía conocimiento de las acciones de estos contratistas, Sebastián? Responde la alcaldía, no hay funcionarios asociados a perfiles de ninguna campaña. Al contrario, en octubre de 2025, el alcalde Gutiérrez emitió una circular interna recordando la prohibición constitucional de participar en política en los términos que establece la ley. Frente a los contratistas, es claro que la única relación que tienen con el distrito es aquella que atañen al objeto contractual frente al cual se controla estrictamente con informes entregables, Jennifer, y soportes verificables. Bueno, pues es la denuncia que se presenta con publicidad engañosa desde Medellín. Estamos muy atentos a estas situaciones, muy atentos también al debate con una de las consultas, con la gran consulta por Colombia, pero hacemos una pausa y ya regresamos con noticias. Estás escuchando Blue Radio. A 100 días de la Copa del Mundo. Lo que usted necesita saber y escuchar para votar informado a tan solo días de las elecciones del próximo 8 de marzo. Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para llevarles las promesas y las propuestas de los 9 precandidatos presidenciales de la gran consulta por Colombia. Que son Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo. También están Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. Estarán cara a cara este 3 de marzo a partir de las 12 del día. Así que conéctense con nosotros en las frecuencias de Blue Radio alrededor de todo el país. Y también en nuestras plataformas digitales en bluradio.com, en Ditu y también en el canal de YouTube de Blue Radio. Porque en Blue, la elección es Colombia. Ante la JEP, exmiembros del exsecretariado de las FARC reconocieron su responsabilidad en la utilización y reclutamiento de menores en el conflicto armado. Sobre esto habló la magistrada Lili Rueda en Mañanas Blue. Hemos recibido por parte de las personas que nosotros determinamos en la jurisdicción como máximos responsables de crímenes de guerra cometidos. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y a las 11:46 de la mañana comenzamos con las noticias, con los hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. Estos son los titulares. Jennifer, muy buenas tardes. Se cumple el cuarto día de la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos e Israel siguen el intercambio de bombardeos con Irán. La administración de Donald Trump ordenó a sus ciudadanos abandonar 14 países. El procurador general pidió respeto por la labor de los organismos electorales en vísperas de las elecciones a Congreso y las consultas interpartidistas. El gobierno nacional insiste en realizar una reforma agraria con compra masiva de tierras, aumento del impuesto predial y extinción de dominio. La Contraloría General alerta sobre la contratación directa por 2 billones de pesos en sectores no exceptuados luego de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. La Defensoría del Pueblo emite una nueva alerta sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos al margen de la ley. Solo en 2025 se registraron 325 casos. La Gobernación de Nariño solicitó al presidente Petro la declaratoria de zona especial de intervención fronteriza ante la crisis por la guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador. Avanza la investigación de las autoridades sobre el asesinato de 2 hermanas adolescentes a las afueras de la ciudad de Barranquilla. Por un problema inesperado, con su pasaporte, el hijo de Tom Hanks terminó atrapado en Medellín. Y en deportes fue reprogramado el duelo entre el Deportes Tolima y el Independiente Santa Fe por la fecha número 10 del fútbol colombiano. Es noticia en el mundo.
Y en el mundo, Estados Unidos e Israel siguen el intercambio de bombardeos con Irán. Washington ha ordenado a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Medio. La economía mundial tambalea y los ataques se intensifican. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Hace pocos minutos, ataques lanzados por Israel y Estados Unidos alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán. En este momento están bajo un gobierno interino. Se trata del edificio de la Asamblea de Expertos en Qom. Qom es una ciudad santa situada en el sur de Teherán. Por el momento, no se ha comunicado ninguna información sobre la posible presencia de personas en el momento de los ataques ni sobre eventuales víctimas. Dice la prensa iraní que el edificio atacado ya no se utilizaba para esas reuniones. Israel denunció que Irán está usando misiles con ojivas tipo racimo, es decir, antes de impactar, un misil se convierte en varios más pequeños, atacando múltiples blancos. Al mismo tiempo, el número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado pasado subió a 787 en territorio iraní, según la Media Luna Roja. Entre tanto, el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo. ¿Quieren hablar? Dije, demasiado tarde, escribió Trump en su red social Truth. Washington, que ha registrado 6 bajas de soldados, ha sufrido ataques indirectos y directos a sus intereses. La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de 2 drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la sede diplomática en Kuwait. Además, el Departamento de Estado tomó la decisión de pedir a los estadounidenses que abandonen Oriente Medio desde Egipto hacia el este por motivos de seguridad. En total, son 14 países. Por su parte, Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda. Si entran, se convertirían en blancos legítimos del régimen después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender acciones defensivas para destruir las capacidades militares iraníes. En este sentido, Teherán volvió a enviar un mensaje a Occidente y sobre todo a sus vecinos en el Golfo. El general Ebrahim Jabari, de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, todos los centros económicos de Oriente Medio serán blancos de represalias. Y en el otro frente de guerra, en Líbano, prosiguen los ataques de Israel en respuesta a los disparos del grupo terrorista Hezbollah. Israel bombardea distintos puntos del país y de su capital, Beirut. Hezbollah dice que esto ya es una guerra abierta con Israel. Es noticia en Colombia. Y a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control, como el Procurador General y de la organización electoral, hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral, hablando de la registraduría en un claro mensaje al gobierno nacional. Kalila Peña. De cara a las elecciones, el Procurador General Gregorio El Hash fue enfático al advertir que cuestionar el órgano electoral sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático, por lo cual hizo un fuerte llamado a respetarlo. En paralelo, el registrador nacional Hernán Penagos defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución. Habla el procurador. Respetarla y no cuestionarla. Respetarla es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después cuando se le reclama se dice no, es que esas son meras opiniones. Pues hasta para opinar hay que tener cuidado. Por su parte, el Contralor General Hernán Rodríguez también se refirió al contexto electoral y reveló que existen 40 investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. Y a propósito del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez advirtió que hubo un aumento desmedido de la contratación los últimos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías e incluso alertó de la posible suscripción de contratos después de la entrada en vigencia de esta norma. Miguel Cardosa. La Contraloría General de la República alertó por la contratación directa por 2 billones de pesos en entidades de sectores que no debían contratar luego de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Pero además de ello se firmaron 368 contratos por 31.959 millones asociados a eventos y logística en plena vigencia de la restricción de contratación por la época electoral. El orden territorial concentra la mayoría, con 348.495 contratos por 17.7 billones. El orden nacional registró 164.813 contratos por 14.87 billones. Las corporaciones autónomas también firmaron en época restringida 7.961 contratos equivalentes a 0.3 billones. La mayor concentración de la contratación se dio la última semana antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías.
Y cambiamos de tema porque aunque la administración del presidente Gustavo Petro está a punto de terminar, su equipo de gobierno está haciendo planes de largo plazo para una reforma agraria y ha establecido que el camino a seguir es la redistribución de la tierra a punta de compra masiva, el aumento también del impuesto predial y también procesos de extinción de dominio. Marcela Peña, buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. Pues mire, esto es parte de un COMPES aprobado por los ministros del gobierno en el que se instruye, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura para presentar un proyecto de ley que establezca la posibilidad de la compra masiva de tierras. Dice el gobierno que la idea de comprar finca por finca a quienes voluntariamente la ofrezcan es un proceso engorroso que no ha dado los resultados que el gobierno esperaba. También le piden al Ministerio de Hacienda que antes de 2028 presente una ley que le suba los impuestos a las grandes extensiones de tierra improductiva y además que se replantee la forma en que funcionan hoy las inversiones forzosas para financiar el campo colombiano. Además, quieren que el Ministerio de Trabajo reviva el contrato agropecuario, una propuesta de contrato laboral que fue hundida por el Congreso mientras se discutía la reforma laboral hace algunos meses. Esto es parte de un COMPES, como ya se lo mencioné antes, no es obligatorio cumplimiento para el siguiente gobierno, pero sí se están comprometiendo aquí más de 18 billones de pesos y acciones de distintas entidades en la próxima década. Gracias, Marcela. A través de un comunicado, el candidato conservador Daniel Restrepo se pronunció sobre la captura de una escolta de la UNP con dinero en efectivo y publicidad alusiva a su campaña. Aseguró que no tienen conocimiento y que esperan que la investigación aclare lo ocurrido. Caterina Ávila. Hay pronunciamiento del candidato Restrepo luego de que se conociera la captura de un escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Esto en medio de un operativo contra la presunta compra de votos en La Guajira. Le encontraron 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado, Daniel Restrepo. La campaña de Restrepo está respondiendo, dice a través de un comunicado que rechaza de manera categórica cualquier insinuación que la vincule con compra de votos o prácticas ilegales. Aseguran que no tienen conocimiento ni participación en los hechos mencionados y que no existe vínculo operativo con su equipo. Afirman además que el dinero y el vehículo involucrados son de carácter estrictamente particular y no corresponden a recursos de la campaña ni bienes públicos, y expresan su confianza en que las autoridades esclarezcan la situación para evitar que se siga afectando la imagen con información que califican como distorsionada, reiterando su compromiso con una política limpia y transparente. Llegó la Extra Promo Jumbo, es más mundial. Se viene el mundial a 100 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras... Estamos a 4 minutos de comenzar nuestro debate aquí en Blue Radio con la primera consulta, con la gran consulta por Colombia. Ya están nuestros compañeros preparadísimos para preguntarles a los precandidatos pues sobre diferentes temas, pero van llegando David, y usted se encuentra ahora con Mauricio Cárdenas. David. Jennifer, y continúan llegando los precandidatos presidenciales. Aquí me encuentro con el señor Mauricio Cárdenas del Avanza Colombia. Candidato, bienvenido a este debate y cuéntenos cuáles son esas expectativas que usted tiene de lo que va a pasar en minutos en el estudio allí de Blue Radio. Pues motivar a todos los electores a que salgan temprano este domingo a votar. Pida el tarjetón de la gran consulta por Colombia y vote Cárdenas. Esa es la meta. Ahora, estos debates son la forma de establecer contrastes. Este es un grupo que tiene muchos elementos en común, es un gran equipo, seguramente trabajaremos en equipo en el próximo gobierno, pero hay diferencias. Y yo quiero invitarlo a que usted vote por Mauricio Cárdenas. ¿Por qué? La seguridad como pilar de esta estrategia de gobierno. 2, la defensa del sector privado y de su libertad. Pero 3, la inversión social. Necesitamos hacer cierre de brechas en Colombia, necesitamos poder mejorar las condiciones de vida de los colombianos que tienen más dificultades. Todo esto es posible al tiempo. Esa propuesta, integrando seguridad y apoyo a los sectores sociales, es el factor diferenciador de Mauricio Cárdenas en esta gran consulta. Bueno, precandidato, vamos siguiendo y mientras tanto usted me va contando qué va a hacer usted cuando ¿cuál es la primera decisión que va a tomar cuando usted llegue a la Casa Nariño? Bueno, sacamos el primer decreto, que es volver a meter a las cárceles a los
cabecillas de los grupos armados organizados que están en las negociaciones de paz. Se dan por terminadas las negociaciones de paz, se revocan esas medidas que suspendieron las órdenes de captura y vuelven ellos a quedar detenidos y no más negociaciones de paz total. Y ese mismo día, a la misma hora, la orden con todo el respaldo presupuestal y político a la fuerza pública para retomar el control del territorio. Es decir, estos señores saben que a partir de ese momento, 3 de la tarde, 7 de agosto, tienen que salir corriendo porque los vamos a agarrar. Bueno, precandidato, muchos éxitos en ese debate. Gracias. Allá, bienvenido, el asesor lo espera. Gracias. Bueno, Camila, y seguiremos nosotros informando sobre la llegada de Paloma Valencia y el señor Aníbal Gaviria en este debate Promesas y Propuestas. Es noticia deportiva. Y hablamos rápidamente de deportes porque fue reprogramado el duelo entre Deportes Tolima y Santa Fe, el Expreso Rojo. ¿Por qué razón, Santiago? Sí, señor, y es que dicho compromiso estaba pactado para disputarse el próximo jueves 5 de marzo. Sin embargo, el Deportes Tolima jugará mañana por la fase 3 de la Copa Libertadores ante O'Higgins de Chile como visitante. Por tal motivo, la DIMAYOR reprogramó el encuentro entre Tolima y Santa Fe por la fecha 10 para el sábado 4 de abril con la intención de facilitar la preparación del Pijao en el certamen internacional. Recordemos que el conjunto tolimense llegó hasta esta instancia tras imponerse al Táchira de Venezuela. Es tendencia en Colombia. Y Margarita, Transmilenio